Continuamos entonces con nuestra conferencista, la doctora Sandra Torresi, quien ahora va a retomar el tema sobre el aprendizaje, sus dificultades, estrategias de prevención y seguimiento en contexto educativo. Y le vamos a dar 1 hora, 30 minutos, o'clock, para que no se enoje Silvina, pero ni Batia, pero es 1 hora 30 en la hora de conferencia y también ahí está incluido el diálogo con los participantes. Muchas gracias, Muchas gracias. Voy a tratar de cumplir la hora 30 y si no, yo necesito que me vayan marcando. Bueno, hoy un cambio de planes. Vieron que a veces uno va cambiando. Perdón, profe, no vamos a empezar con la conferencia. Vamos a seguir. Sí, digamos, si no, no nos queda cerradito lo que hicimos. Después veremos qué recortamos en la que sigue. Recortar vamos a tener que recortar, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Cambiamos con flexibilidad. Otra característica de todo educador, ¿no? Más allá de lo que dicen algunas teorías, tenemos que tener la flexibilidad suficiente como para hacer algunas modificaciones. Bueno, ¿se acuerdan en qué habíamos quedado? Después del café, de las cosas ricas que comimos. Traten de traer esos conceptos que habíamos como despertado. Yo les voy a explicar una cosa. Yo voy a forzar demasiado muchos conceptos en su cabeza. Algunos se tienen que llevar, alguno que les guste. No los podemos desarrollar a todos en profundidad porque esto es un barrido que estamos haciendo. Pero el objetivo, ¿cuál es? Que vuelvan y digan, bueno, este tema me gustó, de la infinidad de cosas que vimos, esto me gustó y sobre esto voy a trabajar. Entonces, yo les doy como un abanico y después ustedes avanzan con lo que realmente les gusta. Bien, vamos con todo. Entonces, estábamos viendo habilidades matemáticas, desarrollo de habilidades matemáticas esenciales. La primera palabra que les dije, cuando las ranas, ¿cuál era? Subitar. No se olviden de esta palabra, porque nosotros tenemos que evaluar las habilidades de subitación de nuestros estudiantes. Insisto, no está dentro, en general no está dentro de la formación del profesor de educación preescolar, pero es uno de los predictores más importantes que tenemos con respecto a desarrollo de las habilidades y si esto no está presente, podemos llegar a inferir alguna dificultad en el cálculo. Entonces es muy importante que los niños subiten. La subitación está directamente relacionada con esto que llamamos sentido numérico, que los invito a leerlo el fin de semana. Sentido numérico matemático, una habilidad preverbal, ¿verdad? Indispensable, todos hemos nacido con ese sentido numérico, es totalmente adaptativo y es lo que nos permite después construir a través de la mediación de la escuela las habilidades simbólicas, porque tenemos un sentido numérico preverbal, adaptativo, y después surge el sentido numérico verbal cuando ya empezamos con las cuestiones simbólicas. Entonces, lo tenemos que tener indemne, de acá arriba, para poder habilitar estas habilidades. Miren, es un tema absolutamente fascinante, pero nosotros como escuela tenemos que poder mediar adecuadamente. Bueno, la mediación escolar, esto es un equipo muy lindo que trabaja con conteo, la mediación escolar incide en los aprendizajes de conteo. Nos da la impresión de que contar es fácil, pues no, contar es muy difícil. No solo la sucesión, sino la sincronía, la coordinación que hay que hacer entre el número y la marcación con el dedito, la distribución en el espacio de esos elementos para contar. ¿Por qué les ponemos tantas estrellitas, tantas cositas para que cuenten que el chico se pierde? Yo tengo que saber si realmente puede contar bien o no, y no lo puedo hacer con una distribución aleatoria de estímulos, millones de estrellitas para agrupar de a 10. Digamos, ese estímulo no es una buena mediación para desarrollar habilidades de conteo. Esto es lo importante de la neurociencia educacional. Entender cómo nuestro cerebro procesa la información para desarrollar una buena estrategia. No es que hay que cambiar ni los textos, ni nuestra clase, ni nada, sino entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo vamos a mejorar un estímulo, por ejemplo, para desarrollar habilidades de conteo. En este caso, miren, construyeron, ¿lo ven de atrás? ¿Alcanzan a verlo? Construyeron una imagen con figuras geométricas. Esto es un primero. Y después pusieron lunes 23 de abril, eso está copiado, la casa de Bautista, esto es una tarea posterior, pero en realidad es una actividad de conteo.
Triángulos, flechita 3, cuadrados o rectángulos, bueno, no importa, 2, rectángulos 2, total, flechita, figuras, ¿total de qué? Total de figuras, ahí viene la categoría, figuras, ¿sí? Ahí están categorizando, total 7. Por supuesto acá hay un cuadradito para que pueda corregir que el 7 está invertido y la S también. Y por supuesto ahí viene la autocorrección del chico para marcarle y decirle, mira, acá hay algo que no va. Esta letra no va para ese lado. Fíjate allá en el cartel cómo es verdaderamente y que el mismo nene pueda realmente corregirla, ¿sí? Entonces son habilidades de conteo, muy importante en nuestra mediación. Miren rápido ese dictado de números. Ejercicio número 1 de toda evaluación de la República Argentina. Dictado de números. Ejercicio número 2. Ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Qué ordenamos? Los números del dictado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hizo mal el dictado, ordena mal. Después la maestra me dice, no, pero yo evalúo, no importa que lo haya hecho mal en el dictado, yo evalúo cómo ordenó. ¿Pero qué digo? ¿Ahorramos números? ¿Ahorramos números? Ustedes piensen una cosa, ahora vamos a analizar qué proceso cognitivo está en la base de un dictado de números. ¿Qué proceso cognitivo? Ordenamiento, dice ella. Descomposición. Pues están perdidos, ¿eh? Sistema de numeración. Memoria. Están perdidos en la isla de allá enfrente. Se me perdieron, los necesito que presten mucha atención acá. Se me perdieron totalmente. Hay un proceso. ¿Se acuerdan del triángulo? ¿Qué tenía arriba el triángulo? Bien, una conducta manifiesta. Un niño haciendo un dictado de números. La seño dictándole 211, 201. Por debajo de la conducta manifiesta, ¿qué había? Procesos, ¿qué? Cognitivos, distintos tipos. En este caso, un proceso específico relacionado con lo que llamamos procesamiento de número. ¿Sí? Acá la seño dictó 211, dictó 201, este es otro tipo de error, 228. ¿Qué pasó? Bien, ahora entonces, si ustedes hacen lo que yo llamo clínica del cuaderno, ¿qué pasó acá? ¿Hay un patrón de error? Bien, su seño me dijo, no sabe los números. ¿Hay un patrón de error? ¿Hay una hipótesis de este nene? Sí. ¿Cuál es la hipótesis? La señora... miren, espera, es otra variable. Pero vos decís 211. Si dijo 211, estamos en el horne. No, pero aunque yo te diga 211 vas a cometer el mismo error. Esperá que ahora te explico eso. Es como un contestador automático. Bien, ella dice numeración oral, número escrito. Número oral, ¿qué característica tiene? 211. Me lo tienen que decir en un concepto matemático, el lenguaje matemático. Noción de cantidad, dice ella, olvídate. No tiene que ver con la noción de cantidad. Ahora vas a ver por qué. Esperen, de a uno, allá, a ver. Bien. Decímelo en términos matemáticos. El sistema de numeración oral no es posicional. Bien, ahí está. Esperen. Acá lo tenemos. Escuchen. El sistema de numeración oral no es posicional. ¿Y cómo es? Mientras que... No, quédate ahí, mientras todavía no llegamos. ¿Cómo es el otro? ¿Qué palabra le pondríamos? No, digamos como que son dos sistemas de numeración distintos, ¿eh? Bien, entonces, el oral, ella tiene mucha razón. El número oral es aditivo, es como el sistema romano. 211, 201, es decir, 211, es como si estuviese escribiendo en romanos. 100, 100, 11. Aditivo, me voy del otro lado, el número escrito es aditivo. No.
Es posicional. Lamentablemente nuestro sistema es tan complicado que una cosa es el número hablado y otra cosa es el número escrito. Ustedes dirán, claro, pero descubrí... Bueno, si no tendríamos que... Ese es maravilloso. Claro, pero el tema está que en nuestro español y en lo simbólico, digamos, en el sistema arábigo, lo que un chico tiene que hacer en realidad cuando escucha es un proceso cognitivo que se llama transcodificación. Transcodificación numérica es el proceso que está en la base de ese dictado, de esa conducta manifiesta. Es decir, que un educador, cuando toma un dictado, tiene que saber que está evaluando procesos de transcodificación numérica. Es decir, lo mira Franco y dice, este nene no transcodifica adecuadamente, pero no porque tenga discalculia, porque no entendió explícitamente cómo se transcodifica. Si yo como educador trabajo al día siguiente, esto fue el lunes supongamos, el martes empiezo con procesos de transcodificación, miércoles, jueves, viernes, avanzo, y Franco sigue transcodificando mal, puedo sospechar que tiene alguna dificultad. Puedo sospecharlo, pero no siempre. Si yo no lo hice explícitamente, el problema está que nos quedamos en que hace mal el dictado, tiene problemas en matemática o ni siquiera nos damos cuenta. Ustedes dirán, a mí ningún profesor me explicó que esto era un proceso de transcodificación, no porque tengamos que decir la palabra, pero ningún profe de matemática me dijo, mira, se hace así, vos escuchás esto y escribís esto. Pero muchos hemos aprendido a los golpes, ¿o no? Por ensayo y error, hemos regularizado montones de cosas, hemos aprendido por ensayo y error a transcodificar bien. Pero yo les digo, ¿y qué pasa con el vulnerable? Franco es un vulnerable. Sufre la mano negra. Ya está. ¿Se acuerdan de la mano negra? ¿Sí? Entonces tenemos que evitarlo eso, porque a mí me tiene que quedar esto como una dificultad específica, no como parte del desarrollo normal de un niño de sus habilidades matemáticas. Cuando yo puedo como educador decir, no, mira, estamos desarrollando procesos de transcodificación numérica, así que vamos a ver qué estímulos le ponemos para hacer el dictado, y cuando llega el momento del ejercicio número 2 de toda evaluación de la República Argentina, que es de menor a mayor, mayor a menor, no uso lo mismo. Porque nuestro cerebro, conducta manifiesta, dictado, proceso de ¿qué dijimos? Transcodificación. Me voy al ejercicio número 2. Conducta manifiesta, ordenar de el chico está ordenando de menor a mayor. Proceso cognitivo implicado. ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué hago cuando ordeno? Comparo. El proceso cognitivo es la comparación numérica y nuestro cerebro compara. Estamos todo el tiempo comparando. Hay más, hay menos, hay muchos, hay pocos, hay 5, hay 4. ¿Cómo comparamos? La neurociencia nos dice que vamos construyendo, maravilloso es esto, es un sol. Vamos construyendo una recta numérica que va de izquierda a derecha, espacial. Es decir, si yo acá pongo el 25, acá pongo el 27. Y hay un efecto que se llama efecto de distancia, ¿sí? Un efecto de distancia que me dice que yo tengo mayor velocidad para comparar números que están a mucha distancia, es decir, 25 y 38, y me va a costar más, a mi cerebro le va a costar más comparar entre 25 y 26. La pequeña distancia hace que yo demore más tiempo, porque están ubicados espacialmente. Y de ahí, saben que podríamos sacar montones de cosas de estrategias. Porque ¿por qué muchos de nuestros niños no pueden trabajar con el cuadrado de los números? Que la matemática educativa nos dice que está bárbaro y sin lugar a dudas, pero insisto, para el que tiene todos sus procesos indemnes, ¿verdad? Porque puede generalizar rápido, puede transferir rápido, entonces trabaja, sabe que acá tiene el 10, acá está el 19, acá está el 20 y acá el 29. Y yo digo, ¿cuál le sigue al 29? Digamos, el más vulnerable le cuesta volver a izquierda y decir 30. Entonces con ese nene voy a tener que trabajar la recta que está construyendo su cerebro. Entonces no siempre como estrategia el cuadrado de los números es bueno. Para eso tenemos que conocer el nivel de desarrollo de nuestros niños, para usar una cosa o la otra. O como la tabla de multiplicar, la tabla pitagórica. Decimos, ay, le doy la tabla. No, no es siempre la tabla la solución. Entonces, cada recurso de acuerdo con el cerebro que lo tiene que procesar. Bueno, entonces, procesos de transcodificación divinos. Franco
Le fue re mal acá. Y acá fueron los falsos positivos. ¿Por qué? Porque acá volvió el procedimiento. Entonces todo bien, aprueba. Es como cuando dejamos los dos últimos problemas, los dos últimos puntos para hacer el problema de matemática, el chico viene con falsos positivos, como él desde el principio, que le va bien, aprueba, y total, si el problema no lo hace bien, ya está, aprobó. Nadie se da cuenta que tal vez es un chico que tiene alguna dificultad en resolución de problemas. ¿Y que qué dificultad puede estar en el proceso? Tal vez las funciones ejecutivas, tal vez la comprensión lectora. No sabemos qué proceso está implicado en esa falla en el problema matemático. Pero porque agarramos como un todo sin poder analizar este triángulo maravilloso que nos clarifica en qué nivel de análisis estamos. ¿Estoy observando la conducta manifiesta? Franco haciendo el dictado. ¿Estoy observando el proceso cognitivo? No lo veo. Es como si tuviese que abrirle el cerebro, como se lo abrimos a él. Que él hizo su dibujo, su conducta manifiesta, y dijimos, bueno, en este momento está usando su memoria, su atención, sus habilidades de representación, en este caso en un soporte aire, ¿verdad? Lo hubiese mejorado si teníamos un soporte papel. Claro, sin lugar a dudas. Bueno, esta es la maravilla de empezar a entender qué hay por debajo de una conducta manifiesta. ¿Por qué insisto tanto con la conducta manifiesta? Porque nosotros tenemos que ser observadores del desarrollo de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de quien tenemos al lado para que aprenda. Yo tengo que poder observar el desarrollo, y para poder observar tengo que saber que tengo que mirar. Y si yo desconozco los procesos que subyacen a la conducta, ¿qué voy a observar? Digo, en general, ¿le va bien en matemático o le va mal en práctica del lenguaje? ¿Tiene problemas de comprensión lectora? Tiene una lectura silabiante, conoce los números, no conoce los colores. Digo todo como ahí nomás, me quedo en un nivel muy básico de análisis. Lo preocupante es que a veces decimos casi lo mismo que dice la mamá. Mi nene no sabe las cuentas. Mi nene no aprendió las tablas. Y la señora dice, el nene no aprendió las tablas porque no estudió. No me puedo quedar ahí. Nosotros como profesionales de la educación necesitamos ir un poco más profundo y poder entender cuáles son los procesos que subyacen. Cerebro lector. ¿Qué sabemos de este cerebro lector al diseñar una intervención? Lo mismo que hicimos con matemática. ¿Cómo aprende a leer un chico? Lo sabemos. ¿Cómo desarrolla procesos de comprensión? No podemos ver todo, obviamente, ¿no? Es un barridito nada más. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo aprende a comprender? ¿Qué desarrollamos en ellos para que después sea un hábil lector? Nos quedamos en la queja de que no comprende, pero ¿qué hicimos nosotros para mediar en esa comprensión lectora? ¿Es un mismo texto, un tipo de texto, otro tipo de texto? Bueno, vamos a ver 2 o 3 cositas nada más. Vamos a rescatar de todo ese gran mundo que es la lectura 2 o 3 cositas que me parecen importantes. En principio, neurociencia pura. Áreas neurales. Si yo les muestro este cerebrito, ¿qué nivel de análisis les estoy mostrando? ¿Conducta manifiesta? No. ¿Proceso cognitivo? No. ¿Qué les estoy mostrando? Sustrato neural. Algún cerebrito había que traer si hablábamos de neurociencia, si no queda como que, ¿no? No estoy en la cresta de la ola, ¿verdad? Entonces tengo que traer algún cerebro. Pero está bueno para que ustedes, cuando ven material o escuchen a alguien, sepan en qué nivel de análisis está. Si está hablando de la conducta del nene, si está hablando del proceso cognitivo, si está hablando del sustrato neural que sostiene a esos 2 niveles anteriores. Acá tenemos la investigación en neurociencia, que nos está cambiando la mirada. Esto ya tiene muchos años. Y no lo dijo solamente él, mucho antes que él ya se hablaba de este puntito rojo que se llama área visual de la forma de las palabras. Una cosa soñada que tenemos acá atrás, que ustedes están activando en este momento al leer cualquiera de esas palabras que está ahí. Si ustedes están leyendo, están activando este puntito, este de acá, que se llama área visual de la forma de las palabras, que es una maravilla de la investigación neurocientífica. ¿Por qué? Porque en sí se activa solamente para la lectura de palabras. ¿Y cómo lo comprueban esto? ¿Cómo hacen para comprobar que es solamente con lectura de palabras? Pues trabajan con analfabetos.
Y alguien que es analfabeto no activa ese puntito rojo. Se activan los otros y tiene que reconocer una cara, tiene que reconocer un objeto, pero no una palabra. Si lo alfabetizo, se empieza a activar. Entonces se reestructura ese cerebro para la lectura de palabras. Es maravilloso. Después hay otras áreas que están implicadas, ¿verdad? Ahora, es significativo que esto es universal, porque es el mismo puntito que se va a activar para otras lenguas. Entonces, ¿podemos seguir pensando cómo enseñarle a un niño a leer? ¿O qué vamos a pensar cuando decimos este niño tiene dificultades lectoras? ¿Qué pasará entre este puntito que es donde va a ingresar la palabra, por ejemplo, lectura, y después va a terminar en esta parte izquierda pudiendo decir lectura? Hay toda una complejidad neural que permite mirar la palabra, rescaten solamente una palabra, mirarla y poder decirla en voz alta. ¿Sí? En esa conexión entre lo visual y esta palabra que tiene que salir, ahí está el quiebre en un chico con dislexia. ¿Sí? En lo que llamamos los procesos fonológicos. No está en la comprensión el problema. Que tenga como consecuencia una dificultad en comprensión, sí, pero es secundario a su trastorno lector. El trastorno lector no es un trastorno de la comprensión, es un trastorno de acceso a la palabra. Hay un quiebre, decimos que hay una sutil desorganización de ese vínculo entre el puntito y el momento que acá con un área que se llama perisilviana. ¿Por qué se llama perisilviana? Ah, pero este profesor hay que darle el chocolate, vamos a regalarle. Es el profesor. Es el profesor, la cisura de Silvio. ¿Y la de arriba cómo se llama? Rolando. Cuando yo trabajo la representación de los cerebros, cuando tengo más tiempo, ¿no? Entonces empezamos, ¿dónde está Rolando? ¿Dónde está Silvio? Esta cosa así de nombre inmediatamente ubica. Entonces, ¿por qué es perisilviana? Porque resulta que nosotros como educadores trabajamos prefijos, sufijos, pero después digo perisilviana y no saben dónde está. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Qué era peri como prefijo? Digo, si sabemos, ¿sí? Bueno, alrededor de la cisura de Silvio. Entonces, en realidad, esa conexión está como obturadita. Ahí está el problema de lectura. Ahí está, no en la comprensión. La comprensión pasa por otro lado. Esto es para hablar un día completo, ¿sí? Cómo desarrollamos esta maravilla que es la lectura. Les mostré un área. Quiero que lo escuchen a Marvin para que vean la realidad. Esto es un niñito peruano. Dura, como digo siempre, media hora. ¿Media hora? No. Deberían decir sí, Torres, sí, media hora y más también. Y después el nuevo y el nuevo recayó y el chachito estaba caminando. Muy bien, excelente. El chachito estaba comprando sus cosas. Miren la mano. Y el lámpara estaba arriba. Mira la imagen y después el chanchito. Un señor pateó a los gusanos y el chanchito estaba caminando. Y el chanchito estaba Los conectores que usa. y el gusano estaba arriba de su casa. Y el chanchito estaba bajando y la cogió al chanchito. Y se empieza a cansar. Y tenía la frase formando. Ya está, ya fue. Entonces pasó, al lado estaba una cosa grande. Ya no marca. Y el lobo paró en el chanco. Y se terminó el cuento. Muy bien, Marvin, lo has hecho excelente. ¿Qué personajes aparecen en este cuento, Marvin? El lobo paró y el chanchito. Muy bien. ¿Y qué nombre tendrá este cuento? ¿Cuál será el título del cuento? Y lobo paró y el chanchito.
Muy bien, Marvin. Eso es lo que llamamos la construcción de un lector. ¿Es un lector, Marvin? Sí, es un lector. Antes de aprender a leer, antes de aprender el cómo se lee, uno tiene que aprender qué es la lectura. El placer que nos da leer, la maravilla de poder interpretar una imagen y avanzar, y él es un lector hábil, ya es un lector hábil, entendió qué es leer. Después nosotros mediaremos como corresponde para que él se construya como lector, ¿no? ¿Verdad? Con muchas estrategias que vamos a ir andamiando, sosteniendo el proceso de lectura para convertirlo, digamos, es esto, ¿no? Es una tarea conjunta, lograr que un niño se convierta en un lector hábil. Andamiando, modelando, verbalizando cuáles son las estrategias que utilizamos para leer, más allá de esos procesos cognitivos que tenemos que tener indemnes porque si no estamos en dificultades. Bueno, vamos a ver vamos a ver dos, solamente dos variables, ¿está? No crean que todo esto es la comprensión. Pero yo pongo estas dos variables porque la verdad no puede ser que sigamos trabajando en metodología de estudio, subrayar las ideas principales que subrayan todo, hacer un esquema de contenido que después no pueden rearmar, porque hacen los esquemas de contenido, pero le pregunto, ¿por qué conectaste esta cajita con la otra? No sé. O no saben qué conector ponerle, ¿verdad? Digamos, se quedan con las letras en negrita, las palabras en negrita y suponen que eso es lo más importante. Digamos, ¿por dónde tendríamos que ir? Y empezar con los más pequeñitos. Uno tiene que entender esto, que comprender es inferir. La comprensión es capacidad de inferencia, no es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir inferir? ¿Qué es inferir? No lean ahí, pues no sé si está. No lean ahí. Sí. ¿Está explícito o no? No. Bien, él dice completar. Inferir no es lo que está explícito, es lo implícito. Sí, podría llegar a ser, pero son todas operaciones mentales que me dicen que yo puedo buscar causas, puedo buscar consecuencias, puedo hacer una hipótesis de la situación. Tema que nos pasa en la escuela. Leemos el cuento, el personaje aparece 20 veces. 20 veces decimos que Juan está en la selva y después preguntamos, ¿cómo se llama el personaje del cuento? Juan, lo dijiste 20 veces. ¿En dónde se desarrolla la historia? En la selva. Lo estoy exagerando, pero en el fondo es eso lo que nos pasa. Ahora no le pregunto, ¿por qué Juan está en la selva, decidió quedarse en la selva y no en la ciudad? Que tal vez no está escrito en forma explícita. Por lo menos mis pacientes están solamente buscando la respuesta en el texto. ¿Verdad? Solamente buscan la respuesta en el texto. La capacidad de inferencia no está del todo desarrollada. Entonces, inferir es construir un modelo de situación, real o ficticio puede ser, más allá del texto. Ahí está lo implícito, no lo explícito. Por eso hay un concepto que es lo que estaba realizando Marvin, que es la comprensión narrativa. Marvin no estaba haciendo, Mati es mi hijo, miren qué fallido. Marvin no estaba haciendo comprensión lectora, estaba haciendo comprensión narrativa del chanchito y del lobo feroz, ¿sí? Entonces, él tiene un esquema de conocimiento, los esquemas de conocimiento que tienen ustedes, y hay una información explícita, sus esquemas más la información explícita de mis diapositivas. Con eso hacemos una representación mental elaborada. ¿De Marvin? Es preescolar. Marvin tiene 5. Marvin es de un preescolar de Perú, de Lima. Una representación mental elaborada. Es decir, hay un modelo referencial situacional puesto en teoría pura. Marvin, piensen en Marvin, nada más. Esto es lo teórico. Hay una interacción entre estas dos cuestiones que yo tengo que estimular todo el tiempo. Tuviésemos 5 minutos más, mírenlo rápido, hagan un barrido de eso. Hagan una comprensión narrativa, lo más rápido que puedan. ¿Sí? ¿A quién pertenecen esas piernas? Al dueño del gato. ¿Será el dueño del gato? Sí, es probable. ¿Y qué hace el dueño del gato? ¿Y de dónde sacaron que es cocinero? Ah, bueno, entonces hay un esquema de contenido, hay un esquema previo, hay una representación que ustedes tienen, ¿verdad? Para que me digan que es cocinero y que ¿de dónde sacaron que es el dueño? Ah, están haciendo inferencias. Y eso es comprensión narrativa. ¿Está? Entonces, claramente ustedes ven
Todo lo que va pasando ahí, bueno, podríamos hacer muchas más inferencias. Porque al gato le gusta, de qué son las galletitas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una sola palabra y ustedes están construyendo una historia con algunas variables. Esto es comprensión narrativa. ¿Se la comió? Sí, se la comió, claro. ¿Qué pasa ahí? Tiene la mariposa dentro del sombrero. ¿Qué más? Le hace cosquillas. ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿A qué se...? Que la liberó, es otra cosa. ¿A qué se dedica este señor? ¿A qué se...? Un granjero, dice él. ¿Qué más podría ser? Un jardinero. ¿Sí? Se llama El jardinero feliz la historieta. ¿Sí? Está muy bien. Entonces, lo que hacemos acá es... La comprensión narrativa se relaciona directamente con la comprensión lectora posterior. Un niño de preescolar en el que le desarrollamos su comprensión narrativa va a tener un mejor desempeño en comprensión lectora en el futuro. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con todas estas cuestiones relacionadas con las inferencias y la representación de una situación. Entonces, dejemos de pensar solamente en subrayar ideas principales. Tenemos que ir mucho antes, empezar mucho antes a trabajar comprensión lectora. No pensar que la comprensión lectora está solamente en el vocabulario, en el diccionario. Pregunto, ¿por qué seguimos diciendo, lee? No entendí. Bueno, volvélo a leer. Léelo de nuevo, léelo tantas veces. Ay, esperen que me saque una foto. Si no es algo horrible, o sea, es que los brackets, todo es un problema. Por leer muchas veces no vamos a mejorar nuestro nivel de comprensión. Para mí era un tipo que tenía que ir a levantar un cheque volador y había encontrado un taxi. Pero claro, está muy bien, está muy bien. Cada uno, ese es tu esquema de conocimiento. Está perfecto. Entonces, esto es investigación. La comprensión narrativa como predictor de la comprensión lectora. ¿Sí? Antes les estaba haciendo un ejemplo y era, por ejemplo, cuando leen los nenes y les decimos, o que son más grandes, busquen en el diccionario las palabras que no conozcan. No busca ninguna. Conozco todo. Te dicen, no, para no ir al diccionario, conozco todo. ¿Verdad? Entonces, tenemos muchas estrategias que no favorecen efectivamente la comprensión. Segunda variable, la primera, ¿cuál fue? Inferencias, se lo anotan, inferencias de distinto tipo, no las pude poner todas, pero hay inferencias causales, inferencias emocionales, hay distintos tipos de inferencias. Segunda variable, esto que es a morir esto, Esto tenemos que dejar la vida en una escuela por esto. Quien me preguntaba hoy por cuestiones relacionadas con el aprendizaje de sociales, tiene que ver con esto. Porque solamente, allá estás, ¿sí? Pensá en esto, mirá. Vocabulario, asociaciones semánticas y velocidad de nominación. ¿Las tienen las tres? Las tres son variables que van a influir en la comprensión lectora. ¿Bien? Si yo tengo esas tres variables, lo que voy a tener es una disponibilidad inmediata a lo que llamamos mediadores verbales, que es lo que necesito para leer. ¿Las tienen las tres? ¿Cuáles son? Vocabulario, asociaciones semánticas, bien. ¿Y velocidad de nominación? ¿Saben lo que es? No importa, sosténganlo. Sosténganlo acá en memoria de trabajo, ¿está? Lo sostienen, porque no se los voy a volver a mostrar. 3 columnas, vamos por la primera. Vocabulario, 2 variables dentro de vocabulario. Me estoy apurando un poquito, Yo sé que estoy presionando, pero avísenme si lo pueden seguir sosteniendo. 2 variables dentro de vocabulario. Dentro de la primera, me voy a 2 variables. ¿Estamos? Vamos con la primera dentro de vocabulario. Amplitud. ¿Qué es la amplitud? Díganlo ustedes. Cantidad. Amplitud es cantidad de vocabulario. Es uno de los predictores. Según 2010, investigaciones del 2010, predictor de comprensión lectora, es decir, la amplitud de mi vocabulario, la cantidad de palabras con la que cuento. Pero no es suficiente, porque no es solamente cantidad, ¿sí? Si avanzamos en otras investigaciones, es también la profundidad. Es cantidad, la amplitud y la profundidad que van a impactar en la comprensión de historias. Marvin tiene cantidad de palabras y tiene profundidad en las palabras con las que cuenta, y eso impacta en la comprensión. Sabiendo esto, que me está diciendo la investigación, claramente yo en los preescolares tengo que trabajar vocabulario o no. A morir.
a morir todos los días el trabajo sobre la amplitud del vocabulario y sobre la profundidad del vocabulario, pero sin duda. Y si yo estoy acá mirando hacia allá, pregunto cómo se llama una cosa, cómo se llama la otra, nombro cada uno de los objetos del mundo que me rodea. Siempre le doy un nombre. Miren esto, dirijo la mirada. Esto se llama, pero con naturalidad. Y el vocabulario no se aprende por leer más. Esto es otro de los errores que hemos tenido. Miren, tendríamos que hablar tantas cosas. Es otro de los errores. Lee que vas a aprender vocabulario. Pues no. Yo me puedo comer 3 libros en una semana y eso no quiere decir que yo amplíe mi vocabulario. El vocabulario se amplía cuando se usa. Si yo no lo uso, no es parte de mi bagaje. Una cosa es la comprensión. Yo puedo comprender porque tengo mucha lectura, bueno, y comprendo, y sobre todo si hay cierto campo de experticia. Pero yo tengo que usarlo, el vocabulario. No saben las actividades que existen para el uso del vocabulario. Entonces, la primera variable de la columna era vocabulario, y dentro de vocabulario, ¿qué? Amplitud y ¿qué? Y profundidad. Acuérdense que es lo que tienen que salir mañana a trabajar en las escuelas, ¿eh? Esto tiene que llegar de alguna manera, con la estrategia que quieran, mientras ustedes trabajen amplitud y profundidad. Miren, porque no es teoría. Lo que digo trato de mostrárselos. No me alcanza el tiempo porque tengo la vida para mostrarles. Esto es trabajar, ¿qué? Amplitud o profundidad. Chiquititos, de primero. Un texto de un libro muy bonito. Las arañas enceran sus patas. Y arriba dice, pone cera. Así pueden deslizarse. Y acá dice patinar. Y la que le sigue a esta hablaba de la joroba del camello que junta grasa, ¿no? Eran descripciones de animales. Entonces, como era muy difícil definir joroba o buscar una palabra para joroba, hicimos toda una línea así que iba hasta la joroba. ¿Se entiende lo que es? Digamos, no estamos buscando en el diccionario. ¿Qué es un trabajo con los nenes? ¿Qué será encerar? Y él dice, poner cera. Listo, me gusta, es cortito, lo ponemos. Encerar es poner cera. Patinar es deslizarse. ¿Qué será deslizarse? Uno dice una cosa, patinar. Bueno, vamos por patinar. Rodeamos, flechita, patinar. Eso es trabajar el vocabulario a partir de un texto que los nenes tienen en la escuela. A ver, ¿quién me hace una oración con pirata? No. Héctor, dale que estás cerca. Pirata, cualquier oración. A ver. El pirata cruzó el Caribe. Bien. El pirata cruzó el Caribe. Correctísima. ¿Sí? Bien. Vamos a ver asociaciones semánticas. Si yo digo la palabra pirata, ahora van a hablar todos juntos, pero traten de no superponerse tanto. ¿En qué pensás? Fuerte. Fuerte tenés que decir. Un ladrón, ¿qué más? Barco, parche, mar, garfio, pata de palo, isla, película, Johnny Depp. ¿Sí? Las chicas van a decir Johnny Depp, aunque tiene algunos problemitas Johnny Depp ahora, ¿eh? Ya no nos gusta tanto. Ya no nos gusta tanto Johnny Depp. Bueno, es decir que empezamos a asociar, ¿verdad? Estas son las asociaciones semánticas, algunas, que pueden ir apareciendo. A ver si tengo alguna más. Creo que hasta acá llegamos. Es decir, marinero, barco, parche, mapa. La asociación de ella con la palabra pirata despierta la de él y así sucesivamente. No es lo mismo hacerlo con una sola persona que ir haciendo como un grupo. Ahora, yo les pregunto, ¿podrían hacer una oración con la palabra pirata? A ver, ¿quién la hace? Héctor, de nuevo. Él dice, el pirata navegaba por el Caribe, ¿no? Cruzó el Caribe. No, Héctor, un poco más. Mirando la asociación semántica. El pirata con su barco cruzó el Caribe en busca del mapa del tesoro de la isla. Bien, es decir que ahora... Excelente, Héctor, ¿eh? Impresionante. Un aplauso, por favor, para la oración. Impresionante, Héctor. Y si yo le pido a Héctor que escriba una historia sobre piratas, va a tener mucha mayor cantidad de elementos para imaginar una historia. No es lo mismo que le digamos a un chico, escribí sobre algún tema o hace una historia, arma una historia, que yo le doy, es muy diferente a darle el campo semántico. Nuestro cerebro lo que hace es como si fuese una red, son todos nodos,
¿verdad? Y esa red la vamos ampliando o la achicamos. Nosotros tenemos que ampliar esa red todos los días para que cada vez haya mayores asociaciones. Y ese campo semántico sea lo más amplio posible para que después, con una buena estructura sintáctica, él pueda diseñar una oración mucho más elaborada. Acuérdense que decimos, hagan oraciones completas. ¿Qué queremos decir con completa? Larga, profunda. ¿Vieron estas cosas que tenemos desde la docencia? Entonces, segunda columna, asociaciones semánticas. Y velocidad de nominación, que es la otra variable que era importante, ¿se acuerdan? Que eran 3, vocabulario, asociaciones semánticas. Una aclaración antes de que miren esto. Cuando hablamos de asociaciones semánticas es súper importante tiene que ver con las categorías. Con hiperónimos, por ejemplo. Le decimos, ¿cuál es el hiperónimo de tal cosa? ¿Cuál es el hipónimo de este hiperónimo? Y el chico se vuelve loco. Hiperónimo es la categoría. Por ejemplo, flores, hiperónimo. Hipónimos, ¿qué? Clavel, rosa, margarita. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro categoriza. Todo el tiempo estamos categorizando. Todo el tiempo estamos diciendo, esto lo pongo en la cajita de tal cosa, esto va en la cajita de... Entonces, siempre categorizamos. Y una de las cosas más importantes para trabajar con los nenes es el tema de las categorías, ¿sí? La posibilidad de clasificar el mundo y poner a cada cosa en su lugar. Velocidad de nominación, tercera variable. ¿Estamos? ¿Qué es eso? Rápido, vamos. Manzana. P. Mancha verde o verde. Sí, es decir, que ustedes reconocieron como familiar cada una de las cosas que dijeron. Si yo hubiese tenido una latencia en decir, ay, ¿cómo es que se llama? Espera, que no me sale... perro. Claro, pero si vos dudás en algo de altísima frecuencia, quiere decir que ese concepto no está disponible rápido. ¿Verdad? A esto lo llamamos velocidad de nominación y es una de las variables más importantes cuando hacemos detección de niños con trastornos de la lectura. Entonces, ¿qué evaluamos? Conciencia fonológica, es decir, poder tener conciencia de los fonemas, de los sonidos que componen una palabra, más esto que se llama velocidad de nominación. Es otra de las cosas que evaluamos permanentemente. Entonces, es una capacidad para nombrar rápidamente estímulos visuales familiares, lo que ustedes hicieron. Nombrarlos rápidamente. Bien. Acá están los chilenos de nuevo. El profesional de la docencia, estamos cerrando la primera parte. El profesional de la docencia lo que tiene que hacer es tomar decisiones y necesitamos que desarrolle autonomía. ¿Verdad? Para desarrollar autonomía tengo que haber desarrollado habilidades como educador o como directivo. Entonces voy a tener autonomía de gestión, voy a poder tomar decisiones y ver qué es lo que hago. Y esto era así como para seguir, que siempre las pongo, los chicos lo conocen ya, que es observar el desarrollo de habilidades. ¿Por qué la suricata? O suricatos. Porque observan atentamente, observan su entorno atentamente y siempre con un espíritu muy colectivo, muy de equipo. Uno mira para un lado, el otro mira para el otro. Y todos se cuidan entre ellos, ¿sí? Así que la idea es empezar como a hacer suricatas de nuestro trabajo. El liderazgo, volvemos al principio. Cuando uno toma conciencia de la influencia del desarrollo en el cerebro de un chico, podemos mejorar las propuestas de aprendizaje, podemos personalizar el proceso de aprendizaje y, en definitiva, vamos a optimizar la capacidad de aprender de cualquier nene, de un nene vulnerable o de un nene no vulnerable. Pero sí vamos a optimizar la capacidad de aprendizaje. Pero cuando somos conscientes de la influencia que tenemos como ambiente en el desarrollo de uno chiquitito, de un cerebro chiquitito, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera que dijimos? Desarrollo infantil, lo biológico, lo genético y el ambiente. El ambiente somos nosotros, por eso tenemos que poder desarrollarlo adecuadamente. Y esto era para cerrar la anterior, que es esto, ¿no? Que yo creo profundamente en esto. Es decir, que los cambios en cualquier institución no van a pasar por accidente, que van a llevar tiempo, que van a llevar esfuerzo, que van a llevar dedicación, pero que sí o sí requieren líderes. Necesitamos liderar ese cambio y necesitamos herramientas para liderar ese cambio. Si no,
vamos a estar siempre en la misma. Y somos parte, la verdad, uno se tiene que sentir parte de aquellos que seguimos con la idea de que podemos cambiar el mundo, ¿verdad? Uno sigue con la idea de que lo puede cambiar. Entonces, bueno, tenemos que poder liderar esos cambios. Les quería mostrar esta imagen, mírenla un segundo. Supuestamente íbamos al recreo, que nunca llegó, pero se los quiero mostrar. Sí, llegó, quiero decir, nunca llegó la diapositiva en tiempo. Espérenme un segundo, respiren mientras. Bueno, ahora viene la formalidad. Ustedes piensen que volvemos a empezar. ¿Sí? Volvemos a empezar. Recién venimos del recreo y volvemos a empezar, ¿no? Con las estrategias que ya hablamos mucho. Si yo les muestro eso, ¿lo reconocen? ¿No lo vieron? ¿Pero en qué piensan ahora? Bien, ¿hablamos de desarrollo? ¿Nosotros habíamos hablado de desarrollo? ¿Con qué habíamos relacionado la palabra desarrollo? Con cambio y aprendizaje. Pero el cambio se produce a través ¿de qué? De la experiencia. Desarrollo como transformación diferencial, es decir, yo tengo que observar la curva de desarrollo y de una competencia, por ejemplo, la lectura. Es decir, que tenemos que poder observar, como la suricata, el desarrollo de una competencia, pero el cambio tiene que ser cualitativo y cuantitativo. Si yo no observo ese cambio y no mido ese cambio, difícilmente podamos entender qué está pasando, ¿no? Entonces, el desarrollo es esto. En términos de comportamiento, yo tengo que poder observar el nivel de dominio de mis estudiantes. ¿Sí? Claramente con indicadores lo tengo que tener para ver si realmente está subiendo los escalones de esa curva o no los están subiendo. Si yo me quedo en la enseñanza de contenidos, siempre va a ser reactivo el aprendizaje, porque es estudio, rindo la prueba y ya está. En cambio, si yo desarrollo habilidades, siempre va a ser proactivo y lo que le trae al chico es autonomía. Esa palabra que nos gusta y que no desarrollamos siempre. ¿Por qué? Porque la autonomía está directamente relacionada con una habilidad que no podemos hablar ahora, pero se llaman funciones ejecutivas. Nosotros tendríamos que tener una currícula donde las funciones ejecutivas sean como la frutilla más deseada y que esté a lo largo de toda la currícula, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, porque la función ejecutiva lo que me trae es autonomía y me trae flexibilidad cognitiva, que es lo que yo necesito para aprender, que es lo que necesito realmente para tomar decisiones, para... Decime. ¿No tiene que haber una interacción permanente entre la enseñanza de contenidos y la enseñanza de habilidad? Sí, no es que hay que sacar el contenido, pero el foco, no, foco siempre tiene que ser la habilidad, porque el contenido va a ser un mediador nada más. Pero yo después, si tengo la habilidad lectora, vamos a agarrar una habilidad, habilidades de comprensión lectora, voy a tener estrategias para leer cualquier contenido. Tal vez va a haber contenidos muy complejos, pues si son específicos son muy complejos. No, pero está muy bien lo que vos estás diciendo. No quiere decir no al contenido. Te quiero decir privilegiar no el contenido, sino la habilidad. ¿Sí? Es un trampolín, claro, pero yo necesito la habilidad, más que la definición solamente de algo. ¿Y esto lo reconocen? A ver, dale, volvemos atrás. Creo que justamente el contenido, las escuelas también nos definimos o nos diferenciamos del resto de las instituciones, sí, porque abordamos contenidos de la cultura sí, del mundo. Totalmente, y re importantes. No, son el centro de lo que nos define como humanos, no es ni siquiera importante. Yo creo que es el centro de lo que nos define como humanos. Me resulta difícil hablar en público, pero creo que es eso, es lo central de lo que nos define como humanos. Más allá de las habilidades, todo esto estoy absolutamente de acuerdo, no es que no, y creo que es una falta que tenemos respecto de cómo trabajamos en las escuelas, pero hay un mundo de contenidos significativos o socialmente significativos que son los que nos definen como institución. Totalmente de acuerdo, pero si yo no desarrollo la habilidad, nunca lo voy a poder tomar ese contenido. Esto es lo que les quiero decir. Es muy difícil tomarlo porque si no es casi un mandato.
Yo tengo que tener la habilidad de comprender un texto sobre sociales, por ejemplo, que es tan importante para comprender la construcción de nuestro Estado, por ejemplo. Mañana tenemos una conferencia de Mariana Maggio, y Mariana justamente una de las definiciones más fuertes que tiene, ella habla de la didáctica y dice, no hay didáctica que nos salve de la falta de contenido. En realidad, por ahí yo me estoy centrando en la didáctica y no tanto en el... No, es que no te estás... no es que te estás centrando en la didáctica o en algo, no son excluyentes. Yo lo que te digo es esto, no voy a sacar el contenido, pero desde... Esperen que les quiero explicar esto. Yo desarrollo habilidades. El contenido va a estar y es re importante y nadie va a sacar nada de la currícula. Nada de la didáctica de la matemática, ni de la lengua, ni de sociales, ni habilidades sociales. Yo no te retiro nada. Lo que te estoy diciendo es que yo tengo que poder acceder con flexibilidad cognitiva al contenido que se me presenta y poder decir, yo no estoy en condiciones, escúchame esto, no estoy en condiciones, por ejemplo, de leer sobre física cuántica. Tengo que tener habilidades metacognitivas que me permitan decir, no, yo para poder leer el primer párrafo del texto sobre cuántica voy a tener que abordar otras cosas porque no voy a poder acceder. Eso es el conocimiento sobre los propios procesos. Pero si yo quiero educar para que mi alumno sea más humano, más libre, un mejor ciudadano, tengo que lograr que sea un autónomo y que pueda pensar por sí mismo. Pero no es excluyente tampoco de lo que dice ella, ¿eh? A ver, yo quiero cerrar con esto porque no, en realidad no es una cosa sí, la otra no. La palabra autonomía es una palabra esencial. La palabra autonomía nos da libertad. Yo lo relaciono autonomía con libertad. ¿Sí? La autonomía de pensamiento, la flexibilidad cognitiva, la posibilidad de decidir sobre un argumento, sobre otro argumento, me lo da la construcción de habilidades, por ejemplo, lectoras. Para contraargumentar, que es uno de los niveles más altos de la comprensión lectora, yo necesito desarrollo de habilidades. No quiere decir que no voy a trabajar otras cosas. Me refiero a eso, ¿estamos? Entonces yo abogo profundamente por el concepto de autonomía y el concepto de desarrollo de habilidades. No es excluyente. Capacidad para, después veremos qué podemos hacer y lo más importante, que es lo que tendríamos que poder gestar en nuestros estudiantes, es esto. Ser habilidades metacognitivas, saber qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos, qué podemos hacer y qué no, porque así vemos las expectativas de logro, nuestras propias expectativas. ¿Yo puedo abordar en este momento un texto de cuántica? Pues no. Yo, les digo de verdad, no estoy en condiciones para abordar ese contenido de cuántica, porque no conozco ni lo básico. Claro, me falta contenido, pero ¿cuál es la habilidad más importante? No la tengo. La habilidad que tengo es poder ser consciente de que eso no lo puedo abordar y eso se llama metacognición. Dentro de la metacognición, dentro de las funciones ejecutivas, en la actualidad, la metacognición es la habilidad por excelencia que deberíamos desarrollar en nuestros estudiantes, en el estudiante universitario. Ser absolutamente consciente de lo que sabe, lo que no sabe y lo que puede hacer con lo que sabe. Entonces eso le da el aire, le da aire. En el otro caso lo que hacemos es marcar, supiste hasta el 6, supiste hasta el 7, hasta el 8. Es un gran tema, chicos, muy lindo el debate. Volvemos a esto. ¿Qué era esto? Pero un lujo. Soporte papel, ya no hace falta el soporte aire de él. Soporte papel, conducta, procesos cognitivos. Es decir, ustedes están poniendo sus procesos cognitivos en esta conducta manifiesta que hemos tenido todo el tiempo. Estos son los niveles de análisis. ¿Ven cómo lo recuerdan? ¿Por qué lo recuerdan? ¿Por qué lo recuerdan? Porque hice foco, porque lo analizamos, lo representamos en el aire, porque lo entendieron con ejemplos, y entonces lo recuerdan, es decir, pueden hacer el camino para volver al triángulo, que el triángulo está bueno que uno lo recuerde siempre. ¿Les queda más claro esto ahora? Sí. Perdón por lo de boca, ¿eh? Miren, se fue Alejandro. La remerita no se cambia, ¿eh? Ahí hay inflexibilidad absoluta. Perdónenme, la remerita no se cambia. No. No, creo que es una... Bueno, me equivoqué entonces. Bueno, la intención fue poner la otra. Bueno, tanto en una actividad como en la otra,
¿Cuánto me queda? Yo lo quise decir despacito y estaba el micrófono. Media. Bueno. Lo que queremos decir acá es esto, que siempre por debajo de la conducta manifiesta va a haber un proceso. Cuanto mejor conozcamos ese proceso, vamos realmente a poder entender cuál es la estrategia que vamos a poder implementar, que tenemos disponible para implementar. Bien, otro cortito, viene otro cortito. Miren para adelante, a ver qué pasa con esto. ¿Cuántas letras, perdón, cuántas no? Busquen las letras P que ven ahí. Imaginen que tienen el papel y que lo están marcando con un lápiz. Hay montones, dice. No, márquenlas en el aire. No, no importa, no importa. No las cuenten, no las cuenten. No las cuenten, no hace falta. Búsquenlas, solamente búsquenlas. No, no, no hay trampa. La letra P, no más que la letra P. No importa, no importa el número. ¿Las encontraron? Bien. ¿No? El último renglón. Bueno, perfecto. Héctor acaba de hacer una conclusión y dice el último renglón. Ya nos está marcando que él está mirando qué. Renglones. Ah, bueno. Ah, ¿por qué? Vamos a ver, ustedes tenían una conducta manifiesta, la búsqueda de la letra P. Bien, díganme quién la buscó de esta manera. La única forma lógica, dice él. Miren qué profesor flexible. Es ingeniero, miren el ingeniero flexible. La única forma, nos dice. No, bien. Algunos lo hicieron así, bien. Díganme quién lo hizo así. Ah, ¿vieron? La única forma lógica. Bien, muy bien. Y ahora confiesen. Puede haber otra, puede haber más. Puede haber más. Diagonal es muy difícil. ¿Quién hizo así? Al tuntum. Es decir, esto es una actividad... No tiene método científico, dice él. En realidad, la idea, ¿cuál es? Que ustedes tenían una tarea y esa tarea, de acuerdo con las habilidades que cada uno decidió, hizo una búsqueda acertada, porque no había errores de cómputo, no había errores, no había omisiones seguramente, y menos si hubiesen tenido un papel. Es decir, que si yo los miro y digo, sí, todos encontraron la letra P, pero la realidad es que cada uno utilizó su estrategia. Entonces, en la diversidad de procesamiento es lo que tenemos permanentemente en un curso. Entonces yo no puedo generalizar algunas cosas. Yo no te puedo decir cuál es la estrategia. Tengo que testear a ver qué estrategias están presentes y tal vez ver que la última, esta, es un poquito desordenadita. No te voy a decir que no. Y hay que... ¿Te gustaron las estrategias de los otros? Bien, entonces la aburrió, porque es rebelde, digamos, en general es más rebelde. Los otros son más organizados. De izquierda a derecha hicieron muchos, de arriba a abajo, izquierda a derecha. ¿Por qué? Por la lectura, sin lugar a dudas. Por la lectura, que no todos leemos así, No, pero no hagamos lectura veloz, Sí. También, pero no siempre es una cuestión de tiempos, Digamos, lo que ustedes tienen que evaluar son las estrategias. Bien. ¿Cómo procesamos los números? Esto lo vamos a pasar y quiero que miren esto. Esperen. ¿Se acuerdan de Franco? ¿Sí? ¿Qué le pasaba a Franco? Que él dice que le dictaron mal. Bien, ¿cómo se llamaba el proceso? Transcodificación, lo tenemos en claro. Bueno, ahora yo les voy a mostrar algo medio raro y fuerte de ver, justo ahora que nos tenemos que apurar. Difícil. Esto es un modelo cognitivo. Es un modelo cognitivo de procesamiento de números y de cálculo. Es Franco y otro nene que van a ver, y un nene que se tienen que imaginar que está haciendo una cuenta. Entonces, en este proceso cognitivo, arriba en azul, es un modelo que se llama, de los que lo hicieron fue McCloskey y Karamazov. Pero eso no importa ahora. Miren la parte azul.
En un sistema de cálculo, nuestro cerebro, tanto sea el cálculo mental como el cálculo escrito, usamos 3 patitas. Los datos matemáticos, ¿qué serían los datos? 6 por 5, 30, 6 más 6, 12, 4 más 1, 40 más 10. Son datos matemáticos que traemos, vos lo debes saber muy bien, automáticamente. Por supuesto, dice él. Bien. El signo, entender el signo que vamos a usar y el procedimiento. Es decir, nuestro cerebro opera divisiones, multiplicaciones, lo que sea, con estas 3 patitas. Les cuento, un niño que tiene discalculia puede tener problemas en el sistema de cálculo. En todo el sistema, no sabemos, tal vez en una parte, tal vez en todas las partes, entre las 3 patitas. Pero un niño con un trastorno del cálculo puede tener esta dificultad. Es decir, que yo miro el modelo y digo, bueno, este nene está acá. Franco tenía el 211, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar las columnas de qué color. Columnas verdes. ¿Saben que esto lo que estoy haciendo son conductas preatentivas? Yo digo la columna. ¿Qué van a mirar? La columna. ¿No? No importa, es un chiste. Claro, no. Lo que pasa es que te lo tenía entero, es eso. Bueno, 211. Miramos las columnas, las cajitas verdes. ¿Sí? 211. Cuando le dictaban a Franco, ¿cómo le dictaban? ¿Se lo decían de esta manera? ¿Lo ven todos? 211, es decir, el número oral es 211. Por más que él diga que se dicta mal, la maestra usaba un código verbal. Cuando Franco tenía que escribir, ¿qué código usaba? El arábigo. Es decir, que tenía que pasar de un código verbal oral a un código arábigo. Supongamos que yo le digo al chico, vamos a escribir en letras 211. Entonces el nene en el pizarrón, ¿qué tiene? El 211 en el código arábigo, ¿y qué tiene que hacer después? Irse para allá, y la salida, ¿cuál va a ser? Esta, 211. Entonces, los procesos de transcodificación están sustentados por un modelo cognitivo, que lo tengo todos los días en una clase. Todo el tiempo estamos transcodificando, de un código a otro, escucho, cuando le hacemos un dictado de números, cuando tiene que escribir en letras, cuando tiene que copiar del pizarrón. Cuando copia del pizarrón, ¿de qué código a qué código? Copia del pizarrón la cuenta. Va de arábigo a arábigo. Es decir, que casi no hay transcodificación, pero la realidad es que tiene que reconocerlo como tal. O verbal. Y en el medio hay algo, muy importante, ¿sí? Que se llama sistema semántico. Si yo le digo a un niño, ¿puede haber acá 500 personas o puede haber 50? Cuando ustedes dijeron la cantidad de margaritas, no me dijeron 400 margaritas, dijeron 40, 25, 35, 38, 30, largaron un número probable, lógico, es decir, que la representación abstracta del número la tienen. Nadie dijo hay 400 margaritas o hay 4. Ustedes piensen que no todos nuestros nenes tienen idea de la representación abstracta de los números. El famoso concepto de número es esta representación interna abstracta. ¿Tiene un sustrato neural? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que estamos estudiando en este momento? Digamos, esta área parietal, que es la que nos permite entender fácilmente cuánto ganamos nosotros, porque lo ponemos en nuestra recta y el número de lo que ganamos por mes está acá. Pero no podemos entender lo que gana Messi, ¿o no? ¿Lo entienden? ¿Por qué decimos por día? ¿Por qué decimos por día, lo que gana por día? Quisiéramos ganar lo que gana Messi. Esa es una expresión de deseo, esa es otra cosa. Pero ¿podemos tener idea efectiva de lo que significa esa cantidad, la idea abstracta del número de lo que gana Messi? No. Él tampoco, obvio que no tiene idea. Entonces, como ese número de Messi está muy alejado en esa recta, no podemos lograr la representación abstracta de ese número, pero sí la representación abstracta de lo que nosotros ganamos porque lo tenemos como cotidiano, ¿verdad? Entonces, esto es un sistema que me permite calcular, que me permite comprender los números, procesar los números y me permite transcodificar. ¿Se entendió esto? Ahora les voy a mostrar un nene.
También media hora de video. Y Héctor se va a enojar conmigo. ¿No? Media hora de video. Se llama Nacho. ¿Sí? Nacho tiene 10 años y lo van a ver y me van a decir a ver si lo reconocen haciendo algo de esto. 3.220. Muy bien. No, déjalo acá, déjalo acá. Déjalo acá arriba cerquita tuya. Anda poniendo ahí muy bien lo que ya leíste, perfecto. Ahí está. Ahora, 12.000. apóyalo, Nacho. 12.100. ¿Qué te parece vos? No sé. Bueno, dijiste 12.000. Sí, 12. Bien, está muy bien, 12.000. 20. Acércate un poquito, Nacho, que no te veo. No. 20. No sé. 200.000. ¿Ven los dedos? 6. ¿Qué hace así? Bueno. Es decir, bueno, 20. Bueno, 20. No sé, no conozco los dos. Bueno, vamos a decir, no sé cómo se dice. 5. Apoyalo, Nacho, que no lo veo. 105. 50. La mano otra vez. No sé. 400.000. 50. 302. Este 15. El 15, Sandra. Muy bien. Ahora, míralos bien esos números y vamos a tratar de acomodarlos, de ordenarlos de menor a mayor. Segunda tarea. ¿Cómo harías? ¿Estamos? Y ahora mírenlo. Si querés sacarlos del papel, sacarlos, si te resulta más cómodo. Ahí está. Bien, ¿me explicás cómo hiciste para ordenar? Se cruza de brazos. Porque el 15 está en la tabla 10 y este está adelante. Este está en la tabla 100 y este no sé, pero se quedó ahí. Y después este iba este. Después yo me iba a confundir poniendo pero después puse el 3. Sí. Porque este tiene 2 cifras y los primeros tienen que tener una cifra. Así que puse la tabla el 2, 3, el 4 y después el 12. Bien, y si yo te pregunto cuántas cifras tiene el 15, porque vos te manejaste bastante con eso, ¿no? ¿Cuál es el 15? Que habías dicho que se lo conocías muy bien. Sí. Bien, ¿cuántas cifras tiene? El 2. Bien, ¿y el 20? 3. Y igual, 2, pero no sé cómo se dice diciendo el número. Bien, si yo te digo, Nacho, que ahí tenés el 20 y el 200, vamos a sacar estos dos números. No. ¿Sí? Vamos a correr estos de ahí está, para que te los mires a ellos solitos. Uno es el 20 y el otro es el 200. De acuerdo. ¿Y? ¿Cuál te parece? El 200 es este y este el 20. Porque este tiene 2 cifras y este tiene una cifra. Este tiene 2 ceros y este un 0. Este está en la tabla 100 porque el 100 tiene 2 ceros y este está en la tabla 10 porque el 10 tiene un 0. Ustedes saben que yo mucho tiempo no puedo preguntar porque empieza, bueno, Sandra, basta, ya está, Sandra, ya te dije. No, ¿cuál es el 15? ¿Cuál es el 20? Se llega un momento que se enoja. Si yo vuelvo al modelo, vamos a ver un poquitito nada más. Si yo vuelvo al modelo, ¿qué fortaleza tiene Nacho y qué debilidad con respecto a lo del procesamiento de número? Cuando Nacho tiene que transcodificar, ¿qué pasa? ¿Podía leer los números? ¿Él los tiene en arábigo? No, es decir, que eso está muy descendido. Cuando tiene que comparar
La comparación la tiene, él tiene sus habilidades mucho más conservadas. No quiere decir que no veamos muchas cuestiones, porque hay muchos falsos positivos en lo de Nacho, ¿eh? Porque cuando yo después le pongo el 20 y el 200, me da una hipótesis de comparación, ¿verdad? Por cantidad de ceros, etc. Él tiene sus hipótesis. Totalmente, hasta que lo construyen. Exacto, exacto, sí, sí. Es el que manda, el primero es el que manda. Pero que eso Nacho no lo tiene, porque en el primero que manda, para Nacho no es claro tampoco. ¿Sí? Exacto. Yo lo que les quiero decir es esto. Mirando un modelo me ayuda, digamos, hay cierta ciencia que me ayuda a comprender la conducta, el proceso cognitivo que Nacho tiene obturado. Yo tengo su conducta manifiesta y tengo su proceso. Y puedo inferir algunas cuestiones relacionadas con el sustrato neural. Yo les dije que un cerebrito tenía que aparecer. Algo tiene que aparecer. Este está abierto como una mariposa, pero es muy simple. Quiero que miren que son 3 áreas muy importantes en nuestros cerebros para el procesamiento de número. No es lo que nosotros llevamos a la escuela, pero sepan que esto está. El chico que tiene que entrar, el 107, el 211, que tenía que decir este nene, es la identificación del arábigo, que es acá, occipital, es por aquí, ¿sí? Pero cuando yo tengo que entender lo que gana Messi, me voy allá arriba, a la zona parietal. Entonces, esa zona, que es la que se estudia en la actualidad profundamente para comprender cómo procesamos los números, por suerte, es bilateral. Pero cuando yo tengo que leer un número y decir, como Nachi, 200, uso el área que habíamos dicho Silviana. Es decir, estoy usando lenguaje para poder decir 211. Entonces me voy a la parte izquierda de mi cerebro. Es decir, son áreas que en la actualidad se estudian profundamente para poder entender qué le pasa a los chicos en la escuela con el tema de los números. Y esto que les pasó a ustedes hoy. Cuando yo tengo que hacer, yo te digo, ¿cuánto es 6 por 5? 30. Él me dice 30. En este momento se está activando un área diferente a que si yo le digo más o menos cuántas personas hay, cuántas flores había. Ustedes activaron otras áreas neurales para poder decir 25, 38, ¿sí? Entonces, el cálculo exacto, yo activo áreas que tienen que ver con el lenguaje. Yo digo 6 por 8, 48, 6 por 4, 24. Yo jamás digo 4 por 6. ¿Ustedes? No. Él tampoco. 6 por 5, nunca digo 5 por 6. ¿Por qué? Más allá de que sepa o no sepa que hay conmutatividad o no conmutatividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está asociado con áreas lingüísticas. Entonces, decir 6 por 5, 30, y ahí vamos a las tablas, es un hecho lingüístico en definitiva. No es matemático. El recuerdo tiene que ver con lo verbal. Entonces, ¿por qué después decimos que hay chicos que tienen discalculia, trastornos del cálculo y que también tienen un trastorno lector, que tienen dislexia? ¿Por qué hay esa comorbilidad? ¿Por qué me aparecen? Porque hay áreas neurales muy cercanas que a mí me permiten decir 6 por 5 y que después me sirven para leer. Por eso, el subtipo de discalcúlico que tiene que seguramente va a desarrollar una dislexia, es justamente aquel nene que yo no tengo forma que en la escuela no aprenda las tablas. ¿Estamos? Ahora, no es que no las aprende porque no las estudió, no las aprende porque no puede, que es otra cosa. Y ahí, porque sé que me queda muy poquito, ahí tenemos que empezar a ver algunas cuestiones relacionadas. ¿Cuánto me queda? 10. Tenemos que ver otras cuestiones relacionadas con qué es una dificultad y qué es un retraso en el aprendizaje. Nuestras escuelas están llenas de niños con retrasos en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. No están llenas de niños con dislexia, discalculia, disortografía y disgrafía. Ahora, ¿cuál es el problemita que tenemos? Que la manifestación conductual, ¿estamos de acuerdo?, es la misma. La conducta de un niño que es un mal lector es la misma que la de un niño disléxico. La conducta de un niño que opera mal, como Francisco, es la misma que un chico que tiene discalculia.
Pero la realidad es que uno, ahí sí viene la intervención externa que me va a decir, cuidado, esta manifestación no responde a un niño con discalculia. No todos tienen dislexia. Todos los que leen mal no tienen dislexia. Todos los que leen mal no son disléxicos. Ahora, dentro de los que leen mal hay algunos que son disléxicos. Entonces está en nosotros, ya me pongo del lado del terapeuta, está en nosotros hacer un diagnóstico diferencial acertado, seguro, certero, para que después la escuela pueda intervenir como corresponde. Francisco, yo quiero que me expliquen esto porque este nene entró al consultorio, esto no es escuela, esto es consultorio, como un niño con discalculia. ¿Sí? Entonces, hace una división 128 por 36, acá está 228, 224 rayita. Y cuando le pregunto, ¿qué es la rayita? Y hay que poner la rayita. ¿Poner la rayita? ¿Por qué ponemos el 0 con lo que los pone en el 0? Ah, pero vos lo tenés en claro. Ah, pero ¿ustedes están seguros que todos sus educadores lo hacen de esta manera? Yo tengo nenes que hacen un cuadradito. Ni rayita ni 0, cuadradito. Y me dice, el 0 no vale. Entonces yo le digo, si yo multiplico 30 por 128, ¿me da 224? Ah, no, me dice, pero estás multiplicando 30, hay que multiplicar 3. Entonces, este nene que está en quinto también está estudiando propiedad distributiva con respecto a la multiplicación. No tiene la menor idea, pero tampoco tiene idea cómo intervenir quien está mediando en su aprendizaje. Entonces llegó a mi consultorio como discalcúlico y no tiene discalculia. Y les voy a mostrar algo más que a mí me dio dolor como profesional, porque yo digo, no hay derecho a que a nuestros nenes le pasen estas cosas. Estas son las estrategias que usaba Francisco para subsanar el tema de no recordar las tablas. Miren, la del 6, la del 3. Prepara los valores, ¿cómo lo hace? Con los dedos, ta, 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 ta. Y yo digo, ¿después cómo sabes cuál es 6 por 8? ¿Cómo sabes cuál es 6 por 2? Y Sandra, voy contando, me dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces sé que 6 por 8 es 48. Piensa, sí, pero ¿cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le lleva a hacer esto? Las memoriza perfectamente. Lo que pasa es que nunca aprendió y siempre tuvo la mano negra. Puede hacer todo. Puede hacer todo este nene. Este nene no tiene un trastorno del cálculo. Este nene no aprendió matemática. Es que no la puede memorizar porque siempre era la tabla de memoria o la tabla pitagórica. No tiene sentido, pero más allá del sentido, ni siquiera yendo al procedimiento, él entendió la lógica del procedimiento. Y si yo simultáneamente le estoy explicando distributiva, chicos, esperen, si yo le estoy mostrando distributiva, no puedo permitir que simultáneamente coexista con esta raya. ¿Sí? No puede coexistir porque no tiene sentido el otro concepto que estoy dando. Porque yo estoy multiplicando por 30, no por 3. Entonces la raya no existe. Ahí estoy, en la multiplicación es una distributiva. Entonces, a ver, tendremos que tener un poco más de coherencia con algunas presentaciones. Y este también es Francisco. Ustedes saben que yo... Ah, ¿qué es eso? Y lo más doloroso, esperen, ¿lo tienen ya en los ojitos? Esto es el mismo esfuerzo de antes. Este es un chico muy voluntarioso. Esperen, porque acá no termina. Esta es la hoja, ven que es el mismo nene, ¿no? Yo no lo puedo, bueno, miren, no puedo mostrar, pero ven, ahí está, bien. Esta hoja es Francisco y acá vamos por más. Perdón, esperen. Ay, no, me equivoqué de... Perdón, no es Francisco. A ver, esperen, pero les tengo que explicar. No, es Francisco, no es Alejo. Lo que pasa es que yo tengo que cambiar los nombres. Lo que quería mostrarles era otra cosa. Esperen, porque me confundí yo. Porque el tema es que la cuenta... No la puse. No, me equivoqué de diapositiva. Después se las voy a mostrar. El tema es que el nene no se llama Alejo, se llama Francisco. Yo tengo que cambiar los nombres, chicos. No puedo poner los mismos nombres. Pero para que ustedes vieran que cuando él me trae la hoja, me dice, sigue del otro lado, Sandra. Entonces yo hice la foto de las dos y ahora me equivoqué y puse la otra hoja de él, pero no con la continuación de este cálculo. Este cálculo, él lo sigue en la otra hoja que yo pensé que le había puesto. Pero es la misma, digamos, es el mismo nene. Quiero que vean que es el mismo nene. Entonces, esto es lo que le pasa a un nene, lo revisamos en clase.
bueno, en clase, ¿sí? No sé quién lo puso eso, bueno, no importa. Fíjense todos los esfuerzos que hace para poder habérselas con esto que él tiene que enfrentar en matemática. Josefina. Isabel. ¿Cuánto aprendimos? Se supone que esto es el cierre de una propuesta de su libro. ¿Cuánto aprendimos? Tiene que explicar, completar la tabla, tiene que describir, dar pistas para construir una figura, ¿verdad? Lo tienen ahí en general y ahí vamos ampliado. El cuadrado tiene 4 lados, el triángulo es como una pirámide, el rombo parece un diamante, el hexágono parece un sol con muchos rayos, el rectángulo parece un fideo. Es decir, como cierre, y esto quedó y estaba bien. Entonces, cuando hablamos de lenguaje matemático, ¿qué le pasó? ¿Sí? Entonces, esto es moneda corriente para seguir reforzando la mano negra. ¿Verdad? Parece una charla esotérica esta, pero no. Claro. Y podemos seguir. ¿Qué son los ríos? Son para nadar, ir a andar en lancha. ¿Qué son los afluentes? Son como casas. ¿Para qué se utilizan lagos y lagunas? Para refrescarse. Para ir a nadar, para ir a andar en lancha. ¿Por qué es importante la cuenca del Plata? Porque tiene algo especial. ¿Sí? Ahora, estas cruces son de su maestra. ¿Qué significa? ¿Bien o mal? Bueno. Lo mismo que el nene Francisco. Sí. La actividad que realiza es mucho más compleja. Sí. Lo que sería hacer la operación sencilla. Pero por supuesto, pero eso ya sería entrar en un tema que es imposible. Después yo los invito al recreo y charlamos sobre la didáctica de la matemática, la línea francesa, a la cual adhiero totalmente, pero tenemos una pésima implementación. ¿Sí? Entonces, la teoría de la línea francesa es buena. La descomposición en dieces es buena, en cienes, en unos, sin lugar a dudas, pero se está implementando tan mal que Francisco tuvo que hacer eso. Una locura total. Y hay montones de ejemplos más. A ver si les... Esperen que paso rápido, a ver si tengo otro acá. No lo puse, estaba en la otra presentación y lo salteé. Yo a lo que voy es a esto. Hay muchas cosas fantásticas que hacemos. Hay otras cosas que no las hacemos tan bien. ¿Sí? El tema es ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no tienen una lógica? Los Borbones quieren reformar, pero no tanto. Si yo quiero hacer un esquema conceptual sobre los Borbones y qué hicieron los Borbones o no hicieron, lo importante no es el esquema bonito. Lo importante es que ese chico, a través de ese esquema, entienda. Me tiene que estar demostrando que a través de eso aprendió. ¿Y cómo me lo demuestra? Si puede reconstruir, ahí vamos al área de sociales, si puede reconstruir ese esquema y me da una explicación de qué quiere decir una cosa a la otra, cómo se conecta. ¿Ustedes creen que este nene puede volver a ese cuadro y revisarlo como habilidad metacognitiva? Bueno, y no estamos hablando de un nene con problemas, porque esto yo lo saqué de un colegio, no de mi consultorio. Ahí ven la carpeta. Los Borbones, el tiempo que debe haber tardado para hacer esto. Tildación, sílaba tónica, esencial para la lectura. Ustedes saben que en investigación, las habilidades lectoras, una de las variables más importantes que tomamos es el reconocimiento automático de la sílaba tónica de las palabras. Ustedes escuchen a los estudiantes y se van a dar cuenta cómo aquellas palabras que no están tildadas, ellos cometen errores en el momento que la tienen que acentuar, tienen que detectar cuál es la tónica. Entonces, para nosotros es súper importante. Y después nos encontramos con esto que es... ¿Se dan cuenta de lo que pasa ahí? No me digan que no se dan cuenta. Yo estoy hablando de agudas, graves, esdrújulas, ¿verdad? ¿Por qué le tengo que cambiar el orden lógico? Agudas, graves, esdrújulas. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Por qué yo le tengo que dar vuelta al cerebro y hacer una representación como la de rotación mental? Forzar a una criatura que rote mentalmente y se acentúa en la antepenúltima, esdrújula, ¿ven? En la última, aguda y penúltima.
Acá tiene las palabras. ¿Cuál es la sílaba tónica? Observamos entre todos. Se sacó muy bien. Se sacó muy bien. Pobre chico. Perdón, no es solo la oferta editorial, también. Fíjense, agudas, graves, esdrújulas. Yo le estoy diciendo, la antepenúltima sílaba, y se lo pongo gráficamente, la representación gráfica está al revés. Entonces, a ver, ¿los nenes tienen problemas? Sí, pero nuestra mediación muchas veces ayuda a que tengan más problemas. Entonces es un llamado de atención, porque acá un chico está clasificando y el criterio de clasificación a él le va a traer solidez en lo que está haciendo. Decime. Soy justamente profe del área y hago con los pibes de primer año de la ESO. Sí. El ejercicio de preguntarles cuál creen ellos que son las más abundantes, si las agudas, las graves o las esdrújulas. Muy bueno. Y evidentemente me responden que son las agudas. Claro. En realidad son claramente las graves. Por supuesto. Y otra cosa que me resulta curioso es que me preguntan, profe, ¿dónde se acentúa tal palabra? E inmediatamente la pronuncia. Claro. Yo digo, bueno, fíjate cómo la estás pronunciando. No vamos a discutir si corresponde tío o no. Eso es otra cosa, pero el problema grave es la no identificación inmediata de la sílaba tónica. Justamente una especie como de corrimiento sí. Entre lo que ellos conocen por el desarrollo lingüístico del ser humano que escuchan hablar a lo que sucede cuando llegan a la escuela. Entonces las agudas son las que terminan en M, S vocal. No, muchachos. Pero guarda, que es como decíamos recién, como decías, muchas de las cosas que les pasan a los pibes en realidad son subdocentes. Sí. Vamos a ponerlo, para no personalizarlo, vamos a ponerlo en las estrategias, en los métodos que utilizamos, en las bajadas que tenemos. Vamos a ponerlo ahí para no personalizar tanto en el docente, porque si no siempre le estamos dando como un palo, con un palo. Pero la realidad es que como mediadores en el desarrollo de habilidades de un chico a veces fallamos. A veces. No digo siempre. Miren por ejemplo. Bueno, no tenemos más tiempo, ¿no? Ya estamos. Bien, vamos cerrando entonces. A ver, vamos a cerrar con 2 o 3 ideas. Vamos a ver un video que dura 1 minuto y nada más. En la estrategia didáctica, que es lo que estábamos tratando de ver, buena, no tan buena como sea, siempre tiene una dirección, tiene una lógica, que es la que va a dirigir el objetivo. Es decir, que la estrategia es más que importante para nosotros. ¿Qué estrategia utilizamos para desarrollar una habilidad determinada? La lectura, la escritura, el cálculo, lo que sea. ¿Qué estrategia? ¿Qué secuencia didáctica voy a utilizar? Que es otro de los quiebres profundos que tenemos los educadores. Toma de decisiones. ¿Qué tipo de actividad? ¿En qué secuencia? Lo que estaba diciendo. ¿Qué estrategia? ¿Qué pasos implica? Esto es esencial en la formación de un docente autónomo, de un equipo, como decíamos antes, que tiene que liderar aprendizajes. Estos son factores que impactan en el desempeño de los chicos, que es lo que estábamos viendo. La expectativa, es decir, la creencia sobre el propio rendimiento académico, piensen en Francisco. La expectativa que tiene Francisco sobre su propio rendimiento académico. Estas son todas investigaciones relacionadas con el impacto en el desempeño, ¿no? La variable es expectativa, la otra es la respuesta a la intervención, es decir, la actitud que tenemos, es decir, la corrección se interpreta como útil, es posible aprender de los errores. Esto ustedes lo han leído y lo hemos visto mucho. Vamos, el tema está cómo hace Francisco para aprender de esos errores. Eso va más allá todavía. No es que hay un error que podemos subsanar y estamos mediándolo. La credibilidad del profesor, ¿se acuerdan que lo dijimos al principio? Vamos, nuestros estudiantes necesitan creer en nuestros profesores. ¿Sí? Por eso tenemos que formarnos cada vez más, porque es muy importante lo que este chiquilín, crea en su maestra, claramente que crean la palabra de su maestra. Los debates, estos son debates reales, como estrategia básica de trabajo. Un niño tiene que debatir no cuando está en secundaria, tiene que debatir cuando es pequeñito. Entonces este debate, que no es una experiencia mía, esta es una experiencia de otro equipo, mejora las habilidades comunicativas, pero mírenle el producto del debate. Ellos tenían que debatir si los animales tenían que estar en una jaula o no. Por supuesto, el nivel de debate al nivel de un preescolar, ¿no? Entonces, a lo mejor no saben su comida porque al aire libre respiran mejor. Esto lo escribieron, obviamente, un adulto. Tenemos que ir a la perrera a rescatar a otros animales, es decir, esta actitud maravillosa de pelear por el mundo, y no les gusta estar en las jaulas. Claramente, el tema era que no les gusta estar en las jaulas. Bien, las intervenciones para alumnos con proyectos de inclusión educativa, que es otro gran tema.
que hay que debatir y trabajar mucho. Esta es una foto sí mía, este es uno de los nenes de mi escuela. Las estrategias que utilizamos con los nenes también son buenas para todos. No, por el color. No son chavistas, lejos están de ser chavistas, te diría. No son chavistas. Sí, hay mucho rojo acá, mucho coloradito. Si no aprende como le enseñamos, en realidad lo que uno tiene que tratar es de enseñarle en la forma que un chico aprende. Solamente si podemos observar su conducta manifiesta, entender cuáles son los procesos e inferir como conocimiento, nada más, ¿cuál es ese sustrato neural? Porque nosotros a la escuela no llevamos como conocimiento pedagógico el sustrato neural, pero sí el proceso cognitivo, que es donde nosotros vamos a poder realmente intervenir. Bueno, esto es simplemente, dura menos de un minuto. Les pido que presten mucha atención. Micrófono, Sandra. Perdón, dura menos de un minuto, presten mucha atención porque tiene que ver con lo que es un cerebro leyendo, un cerebro aprendiendo a leer. Nos vamos de los nenes y nos vamos al mundo de los adultos, ¿está? ¿Qué impacto tiene para nosotros aprender a leer? Como lo que iba a pasar con Kevin. Un segundo, dura nada. The Lady with the Little Dog, by Anton Chekhov. The talk was that a new face had appeared on the promenade. A lady with a little dog. Dmitry Dmitrich Gurov had already spent 2 weeks in Yalta, so he was bored with it and always looking for fresh faces. Sitting in the pavilion at Vernet, he saw a young woman walking on the seafront, a fair-haired young lady of medium height wearing a beret, a white Pomeranian dog was running behind her. Afterwards, he met her in the public gardens. This way, I want to take out a book. Which book? Le pide el libro. Le pregunta cuál libro. Y ella le va a contestar. Do you have The Lady with the Little Dog? The Lady with the Little Dog, ¿sí? What's your name? Hannah Schmitz. The Lady with the Little Dog. Miren ahora. One, two, three, four, five, six. The lady with the little dog. Eso es el desarrollo de habilidades. Yo cada vez que la veo me sigo emocionando de Hannah. Les invito a ver la película porque ella es analfabeta y ella escuchaba las historias y aprende a leer. Es el lector, ¿sí? Es una gran película, pero yo quiero que rescaten las habilidades de Hannah leyendo y cómo ella aprende a leer después de mucho tiempo y cómo va cambiando su cara y la sensación de pasar de un mundo no letrado al mundo letrado. Bueno, seamos las suricatas para observar el desarrollo de habilidades. Y ustedes son también suricatas, ¿no? Así que de lo mismo, miren, este equipo es un equipo de observadores y ustedes también pueden ser un equipo de observadores. Les agradezco mucho. Sandra, te queremos agradecer profundamente. Es un enorme orgullo volver a tenerte entre nosotros. Creo que somos aprendices siempre. Me parece que esa palabra no la tenemos que perder de vista. Aprendices. Y me quedo también con confianza. Me parece que si no generamos confianza, que es como la clave, las llaves para poder entrar a
a la enseñanza y al aprendizaje del otro lado. Sí, Gracias, muchas gracias Sandra. a ustedes. Gracias a ustedes por la atención y por el tiempo que han estado. Terminen lindo toda esta jornada maravillosa.